Hola, querido amigo, amiga que me escuchan, hermanos que me escuchan allí diariamente mediante esta red social en este programa que hemos titulado La fe por la cual vivo, que es la matinal que vamos leyendo diariamente. Siempre agradecido a ustedes por compartir mis videos, por poder también darle like allí para que esto pueda ir llegando a más personas, ¿no? Al tener así el gusto de muchas más personas, podemos llegar a más personas, va a ir publicando el Facebook y les doy muchas gracias a todos aquellos que me van apoyando allí, ¿sí? En esta red social. Hoy, 6 de marzo, aquí lleva por título para este día, ¿la vida o la muerte? Nos hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Queremos la vida o queremos la muerte? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que demuestran nuestras acciones? ¿Sí? Antes de poder leer el texto que está allí en el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 23, la palabra de Dios, antes de poder leerlo, vamos a orar allí donde estamos, cada uno de nosotros. ¿Sí? Acompáñenme en oración. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú cada día, Señor, nos acompañas, cada día, Señor, está tu palabra allí para nosotros, Señor, dispuesto a poder, Señor, ser abierta y leída, Señor, y estudiada por cada uno de nosotros. Al estudiarla, Señor, al poder, Señor, recorrer cada página de ella, Señor, en tu testimonio de amor que nos has dejado, enséñanos, Señor, y ayúdanos a conocerte cada día más a ti, y también así, Señor, poder ser dignos hijos, Señor, viviendo a tu lado, Señor, diariamente. Te pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de ti, hermano Jesús. Amén. Muy bien, la vida o la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué elegiremos nosotros? ¿Qué vamos a elegir cada uno de nosotros? ¿Vida o muerte? El libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 23, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, la dádiva, diré la paga del pecado, ¿no? Nos dice aquí este texto que es la muerte, ¿sí? Pero la dádiva que da Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Entonces, aquí está hablando acerca de que la paga final del pecado es una muerte, pero una muerte eterna, una muerte sin retorno, ¿sí? Después de esa ya no hay más que pueda suceder en nuestra vida, porque hasta ahora todos morimos claramente, ¿sí? Pero todos morimos, pero un día seremos resucitados, algunos para vida eterna y otros para la muerte eterna, que eso es lo que nos habla tanto el libro de Tesalonicenses, el libro primero de Corintios, mismo nuestro Señor Jesucristo también lo dijo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos allí, ¿no? Esto en el Apocalipsis igualmente revelado, ¿no? Que es lo que sucederá con aquellos justos que han muerto, ¿sí? Para Cristo, y aquellos que murieron sin Cristo, ¿no? Alejados de Él. Miren, nos dice aquí la matinal, Dios, el ser infinito y omnisciente, ve el fin desde el principio, ¿sí? Dios puede ver el final de todo desde el principio, porque Él tiene esta capacidad de poder ver todo lo que sucederá o acontecerá, ¿sí? En la historia y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces Él conoce el fin desde el principio, ¿sí? Por eso también, ¿qué es lo que hace? Y al hacer, dice, frente al mal, trazó planes extensos y de gran alcance. Entonces Dios traza planes, ¿sí? Dios traza planes los cuales nos propone a nosotros, ¿sí? Eso es lo que muchas veces la Biblia dice, no predestinados para salvación. Entonces son los planes que Dios trazó, ¿sí? Para aquellos que decidan seguir ese plan, seguir ese camino que Dios ha trazado, ¿sí? Para poder así ser libres de la paga del pecado. Ahora, ¿qué más nos dice allí? Se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de esta, ¿sí? No solamente Dios quiere terminar con esta rebelión que emprendió un día Satanás, sino también que quiere demostrar, dice, a todo el universo la naturaleza del pecado, ¿sí? O sea, la consecuencia verdaderamente de este gran problema, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Se verá que todos los que desecharon los divinos preceptos se colocaron del lado de Satanás, ¿sí? En guerra contra Cristo. Entonces, todos aquellos que rechazan este llamado de Dios, rechazan este plan, sí, trazado por Dios,
rechaza todas las ayudas que Dios nos da hasta ahora, entonces lastimosamente se ponen del lado de Satanás en contra de Cristo, ¿sí? Ahora, cuando el príncipe de este mundo sea juzgado, ¿sí? Porque ya en sí ya se dictaminó una sentencia sobre él, pero cuando sea juzgado, ¿sí? Y todos los que se unieron con él compartan su destino, el universo entero testificará así acerca de la sentencia. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces ahí todos aquellos, tanto los que van a ser allí destruidos juntamente con Satanás por causa del pecado, ¿sí? Van a testificar también, junto con todo el universo, que verdaderamente son justos, ¿sí? Y verdaderos los caminos de Dios, que no hay ninguna imperfección en ellos, que los juicios que se tomaron no están mal, sino que todo ha sido hecho de manera correcta y que es justo el castigo final, ¿sí? Que es justo en sí que ellos mueran y sean destruidos juntamente con el pecado, porque Dios lo que quiere es destruir el pecado, pero aquellos que se aferran al pecado, lastimosamente tendrán también ese fin, ¿no? De ser destruidos juntamente con el pecado. Por eso la paga del pecado es la muerte. Sí, el pecado tiene que ser extinguido, pero aquellos también que abrazan el pecado, que aman el pecar, ¿sí? Que se deleitan en pecar aun cuando sean cristianos, van a ser destruidos juntamente con esto, ¿sí? Aun cuando ellos digan que han ido a la iglesia, que han sido cristianos, pero nunca abandonaron sus pecados, sí vivieron esos pecados, ¿sí? Siguen y aún continuaron haciendo estos males contra su propio cuerpo, contra los demás, igual van a ser destruidos, ¿sí? Por más mínimo que a ellos les haya parecido, pero pecado es pecado. Ahora, vamos a seguir leyendo. En el cumplimiento final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que en ese momento se va a ver que, o sea, que no existió ninguna causa para haber pecado, ninguna causa para haberse rebelado en contra de Dios. No hay, ¿sí? Ninguna causa para haberlo negado, para haber ido en contra de su ley, para haber pisoteado su santo día, ¿sí? No hay, no hay ninguna excusa. No hay algo, ¿sí? Que le dé razón a haber pecado. Simplemente aquellos que pecaron van a decir que han pecado porque pecaron, porque así lo decidieron, porque Dios nunca les dio razones realmente para que ellos pecasen, porque si se le diese una razón, o sea, entonces eh, ya no sería pecado, ¿no? Sino sería otra cosa. Sí, pero el pecado es algo que es irracional, ¿sí? Que es sin razón, sin ningún motivo. Por ejemplo, también incluso decir que pecamos porque hemos nacido pecadores y es darle una razón al pecado, y eso está mal, porque no hay ninguna razón para pecar, ¿sí? Porque Lucifer no fue creado así, para pecar, pero terminó pecando. ¿Mm? Nosotros también no fuimos creados para pecar, pero ¿qué pasó? La raza humana terminó pecando, ¿sí? Ahora, cada hijo nacido desde entonces, como Abel, ¿sí? Miren, podía elegir seguir ese camino de maldad, ¿sí? Que estaba allí presente, o podía continuar el camino que Dios había trazado, ¿sí? En la esperanza del Cordero de Dios. Abel siguió ese camino, pero Caín siguió el otro camino. Entonces no hay razón para el pecado, porque Caín y Abel tenían los mismos privilegios, tenían los mismos padres, tenían todo, pero uno decía una cosa y el otro decía otra cosa. Entonces no hay razón para el pecado, no hay ninguna excusa que puedan poner los que van a ser juzgados. Ahora, cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás, ¿por qué te has rebelado contra mí y me has arrebatado a los súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá dar ninguna disculpa, ¿sí? Toda boca será cerrada y todas las huestes rebeldes quedarán mudas. Porque, ¿qué puede decir él? Porque decir la verdad, o sea, no va a poder, ¿no? Porque la verdad es que simplemente lo odia a Dios. Y por eso lo hizo. Porque odia a Dios, él ha metido también en la mente de los seres humanos la idea de que sus mandamientos han sido abolidos, más que en sí el sábado en sí ha sido abolido, ¿sí? Que es el fundamento de su creación, ¿ya? Que el matrimonio también ha sido abolido, ¿sí? Que el tema de la salvación es que Dios me salva porque me salva, ¿no? Pero, o sea, él no va a no va a poder dar ninguna razón, ¿por qué? Porque la verdad es que simplemente lo odiaba a Dios, y punto final. Pero él no se va a atrever a decir aquello, ¿sí? Porque su orgullo no se lo deja, ¿sí? Y porque tampoco puede dar una razón,
más que esa, y esa razón ni siquiera es una razón, ¿no? Entonces, miren, no podrá decir nada. También así las huestes rebeldes también no van a poder decir nada, tanto los humanos como los ángeles caídos, no van a poder decir nada. Todo el universo habrá sido testigo de la naturaleza, de los resultados del pecado, ¿sí? ¿Y cuáles serían los resultados del pecado? La muerte de todos aquellos que decidieron seguir a Satanás en su rebeldía, de todos aquellos ángeles también que se rebelaron juntamente con él, todos los seres humanos que se rebelaron juntamente con él. Esa es la consecuencia final, su resultado final, ¿no? Una muerte sin retorno, una muerte sin esperanzas, una muerte dolorosa, una muerte en inconformidad, ¿sí? Perdidos para siempre. Miren, es una tristeza total en sí, ¿no? Y su destrucción completa dice que en un principio hubiese causado temor a los ángeles y deshonrado a Dios, demostrará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitan haciendo su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Entonces Dios va a destruir el pecado juntamente con los que lo practiquen. Y eso será un acto de amor, ¿sí? Porque estas personas sufren y simplemente van a un destino de sufrimiento, un destino de destrucción, ¿sí? Y siempre van a sufrir. Satanás sufre, aunque él no lo quiera aceptar, pero por eso también quiere que todos sufran, porque no haya más que hacer, ¿sí? Es una vida de sufrimiento, es una vida de dolores, aunque parece de placentera, pero no es así. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Simplemente erradicarlo juntamente con ese mal para que así ya no sigan sufriendo, ¿no? Entonces, nunca más se manifestará el mal en el mundo. Por eso Dios mismo dice en Apocalipsis, se enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿sí? Entonces Dios habitará con ellos y será su Dios, ¿sí? Las cosas viejas habrán pasado, todas serán hechas nuevas, no existirá más el mal, ¿sí? Y no se manifestará porque, bueno, quedará ante todo el mundo, ante todo el universo demostrado cuánto daño causó, ¿sí? ¿Y quién querrá volverse a rebelar de nuevo para volver a vivir eso? Eso sería muy ilógico que alguien lo hiciese, ¿verdad? Ahora, la creación nos dice, después de haber pasado por tal prueba y experiencia, nunca más se apartará de la sumisión a aquel que se ha dado a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría infinita. Porque ¿cómo podría, no, la creación de nuevo, no, que Dios va a hacer otra vez? O sea, va a volver a arreglar todo lo que se arruinó por causa del pecado, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que se pueda apartar de Dios de nuevo? ¿Sí? Eso sería ilógico, ¿no? Que nos apartemos de nuevo y comencemos otra rebelión, ¿no? Viendo lo que trajo esta rebelión y tantos años que ha durado incluso, ¿verdad? Y tanto dolor que ha traído. Miren, las noticias de hoy en día son espeluznantes, ¿sí? Las tragedias que suceden. Hace poco también me he enterado, ¿no?, de una tragedia igualmente aquí en el departamento de Santa Cruz, lo que ha sucedido con una pequeñita de 1 año. Y miren, y escuchar a veces que bebés sufren por causa de padres pecadores, sí, es doloroso para mí, y saber que mueren a veces por causa de esto es algo que no se puede soportar, sí, que no se entiende por qué muchas veces, por qué tienen que nacer allí estos seres tan inocentes. Pero hay una razón: el pecado. El pecado trae esta degeneración al mundo, esta degeneración en las familias. Y pues hoy en día cada vez se ve más, incluso en estas fiestas de hoy en día, las personas, en vez de elegir la vida, en vez de elegir lo mejor para sí mismos, ¿qué están eligiendo? Entregarse a los demonios en estas prácticas mundanas, ¿sí? Destruir sus cuerpos por medio de bebidas que solamente están consumiendo su vida de ellos mismos, ¿sí? Destruyendo su vitalidad, su vigorosidad. O sea, se entregan a esto. Pero aquellos que tienen una mente lúcida aún, ¿sí?, escuchen el llamado de Dios. Dios te ofrece hoy la vida o la muerte. ¿Qué eliges tú? Dios te quiere dar la vida, porque para eso vino Cristo, ¿sí? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Elige la vida, camina con Dios, obedece a Dios, guarda sus palabras, guarda sus mandamientos, ¿sí? Vive bajo su ley, en libertad, en gracia, dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? No tuerzas el camino que Dios trazó bajo tu
propia, bajo tu propio pensamiento, bajo tu propio querer. Sigue el camino que Dios trazó, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Pero hoy en día está al lado del Padre, sentado en su trono. Y quiere compartir ese lugar contigo y conmigo. Elige hoy la vida. Que Dios te bendiga y te guarde.